Sesión del multímetro digital, tercera parte. En esta sesión vamos a ver las cavidades del multímetro digital. Las sesiones en la primera parte vimos lo que son los voltajes de corriente directa con sus escalas. Vimos en la segunda parte voltajes de corriente alterna con sus escalas. Y ahora en esta sesión, que es la tercera parte, vamos a ver las cavidades que se utilizan con los cables del multímetro para medir diferentes unidades de medida. Entonces empezamos con la punta COM, que es la punta negra, que viene siendo la masa o la tierra. Aquí en este otro multímetro también tenemos punta COM, que es punta negra, que viene siendo la masa o la tierra. Todos los multímetros tienen una punta COM, y en esa punta COM es donde va instalada lo que es el cable negro para la tierra o masa. Y como referencia, este cable negro que viene en la punta COM no se mueve para nada. O sea, una vez instalado, ya lo dejamos ahí y nos va a servir para medir voltajes, resistencias, frecuencias, amperajes. Entonces no vamos a mover para nada este cable. Y tenemos lo que es la una punta roja, que nos sirve para medir voltajes, los dos tipos de voltajes, tanto voltaje de corriente directa como voltaje de corriente alterna. Nos va a servir esta misma punta para medir resistencias, desde continuidad, diodos, la resistencia más baja, los kiloohms y los megaohms en esta misma punta. Y nos va a servir también para medir frecuencias, que viene siendo esta, frecuencias, sin mover la punta, o sea, queda aquí instalada la punta. En este multímetro tenemos la cavidad roja para medir igual voltajes, resistencias, frecuencias y capacitores. Entonces tenemos para voltajes, milivolts y volts, tanto alternos como directos, para medir resistencias en ohms, continuidades y diodos, y para medir capacitores en esta misma punta. En el tema anterior vimos que para hacer una medición de la tensión eléctrica, que su unidad de medida es el voltaje, tenemos la punta COM y la punta roja la colocamos aquí, se queda instalada aquí. En sí, la recomendación es que siempre la punta roja quede instalada aquí, al menos que la cambiemos hacia lo que es las otras cavidades para medir amperajes, pero siempre la vamos a dejar instalada aquí en voltajes, ohms y frecuencias. Entonces, en el tema anterior vimos que para medir voltajes el circuito se conecta en paralelo, o sea, el multímetro se conecta en paralelo al circuito. Eso lo vimos en la segunda parte. Ahora, para medir amperajes, lo que tenemos que hacer es quitar la punta roja y la ponemos siempre en 20 amperes máximo. O sea, acá tenemos la especificación según el tipo del multímetro. Tenemos aquí la especificación de qué capacidad de corriente eléctrica que pasa al multímetro, qué capacidad soporta. En este caso, en este multímetro tenemos 20 amperes máximo. En este otro multímetro tenemos 10 amperes máximo y utiliza un fusible. Y tenemos lo que es la cavidad para medir miliamperes y microamperes con un fusible también, con una capacidad máxima de 500 miliamperes. Aquí en este tenemos miliamperes utilizando también fusibles. Quiere decir que los multímetros utilizan un fusible de protección, mas sin embargo hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer mediciones en amperajes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos como capacidad 20 amperes máximo. Es decir, que para sistemas de carga, sistemas de carga no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en alternadores que pues generan una corriente eléctrica de 60 a 80 amperes, no nos va a servir para medir intensidades de amperajes de sistema de carga, y mucho menos de sistema de arranque, o sea, de marchas. Las marchas pues trabajan con 150 amperes, 200 amperes, dependiendo del tipo de marcha, entonces no nos va a servir el multímetro.
La intensidad de corriente de 20 amperes máximo nos va a servir para medir las intensidades de corriente pues de circuitos eléctricos del automóvil, de focos, de bombas de gasolina, de todo el circuito eléctrico, menos marchas y alternadores. Entonces, como recordatorio, punta com no se mueve, que es la tierra. Para medir, por ejemplo, un voltaje, la punta com se conecta a masa, a una buena tierra, puede ser a negativo de batería o puede ser a una buena tierra de chasis, cerrando el circuito con el negativo de batería. Y con la punta roja en B, si vamos a medir voltajes, normalmente son voltajes de corriente directa, que es en el ramo automotriz, en 20. La punta negra ya está a masa y con la punta roja vamos midiendo cada uno de los voltajes de todas las líneas que queramos medir sin necesidad de desconectar la masa. A ese tipo de instalación se le llama conexión paralela. Y para medir lo que son los amperajes, se desconecta de aquí, de la punta roja de voltajes. Nunca hay que medir amperajes con esta, si no afectamos el multímetro. Y lo pasamos, la punta roja la pasamos a 20 amperes máximo, teniendo la punta negra siempre en COM y siempre en 20 amperes máximo o en 10 amperes máximo, de ahí iniciamos, y siempre seleccionen amperaje, ¿sí? No lo vayan a seleccionar en voltaje porque también se puede afectar el multímetro. Como tenemos 20 amperes máximo, lo seleccionamos en 20 amperes máximo de corriente directa. Y medimos el circuito. En dado caso de que no fluya la corriente en el multímetro, podemos ir bajando las escalas poco a poco. Y la conexión viene siendo en serie. ¿Qué quiere decir? Que la punta roja del multímetro va conectada al circuito y la punta negra también va conectada al circuito. O sea que se tiene la necesidad de abrir el circuito, pero no romper el cable, sino hallar un fusible o hallar un empalme para desconectarlo, y la punta roja se conecta a una terminal y la punta negra se conecta a otra terminal, como si fuera un foco, para que el multímetro, a la hora que empieza a registrar la corriente fluya al multímetro y vuelva a regresar hacia el circuito eléctrico, hacia lo que es el foco, por ejemplo, y el foco va a prender y en el multímetro, en la pantalla del multímetro, se va a registrar la cantidad de corriente que va a fluir por el circuito, ya indicándonos el valor del amperaje que va a fluir por el circuito. Entonces, a esta conexión se le llama conexión en serie. Entonces, en esta conexión en serie sí hay que tener mucho cuidado, porque la instalación como debe ser, primero empezando con 20 amperes máximo, punta com en su negativo, o sea en tierra, y siempre seleccionando en amperaje de corriente directa. ¿Sale? No vayan a medir los amperajes seleccionando voltajes, porque si no se afecta el multímetro, hay que tener mucho cuidado. Y como precaución, una vez que ya se haya hecho la medición, entonces apagan el multímetro como precaución, apagamos multímetro o lo dejamos en 20V y cambiamos la punta, otra vez la cambiamos hacia lo que es las mediciones de voltajes, resistencias, para que quede así. O sea, cuando guarden un multímetro, siempre lo guarden ya con las puntas instaladas, punta com y punta en voltaje, resistencias y frecuencias, porque son las que más se utilizan. Los amperajes los utilizamos, pero únicamente para saber qué flujo de corriente hay en el circuito, pero para sacar diagnósticos de fallas, lo que más utilizamos son voltajes, resistencias y frecuencias. Entonces, cualquier duda, por el grupo de WhatsApp de Autotrónica, ahí despejamos todas las dudas y vamos a pasar a lo que es a la siguiente parte, a la cuarta parte, que viene siendo ya la instalación de los circuitos eléctricos y la medición de voltajes y amperajes. Estamos en contacto por el WhatsApp grupal. Gracias, chicos, y cualquier duda nos vemos ahí en el grupo.